Evangelio de julio 27, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera lectura que corresponde al capítulo 32 de Éxodo. Moisés volvió y bajó del monte con 2 tablas de la alianza en la mano. Al oír el griterío del pueblo, dijo Josué a Moisés: «Se oyen gritos de guerra». Contestó él: «No es grito de guerra, son cantos lo que oigo». Al ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas. Agarró el becerro, lo quemó y lo trituró hasta polvo que echó en agua, haciéndoselo beber. Dice: al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo. Ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije». Muy bien. Vemos cómo Moisés se intercede delante de Dios. Y ahora, también en el Evangelio, vemos de Jesús esta parábola de la semilla de mostaza, de la semilla más pequeña que un hombre siembra en su campo. Esa semilla que es la más pequeña es la palabra del Señor, es la palabra eterna, el Dabar Yahvé, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Es el propio Cristo que nosotros sembramos en nuestra conciencia y que, aun siendo de la más pequeña, va a crecer hasta hacerse un árbol en donde otros pueden venir a guarecerse de las situaciones. Cristo es el verdadero Moisés, porque a diferencia de Moisés, que no logra sino aplacar al Señor por un tiempo, Cristo se ha puesto en medio de la ira, si se puede decir, de Dios y nosotros. Él, en su muerte vicaria, ha pagado por nuestros crímenes con su propia sangre, y nosotros lo seguimos crucificando. Él sigue ofreciéndose en todos los inocentes, en todos los pequeños que sufren a nuestras manos. Y no digo solamente de aquellos fanáticos, de aquellos locos, de aquellos asesinos. Te digo a ti y a mí, que cada vez que hacemos un pecado grave volvemos a crucificar al Señor, tú y yo. El dolor tiene un mérito infinito cuando se une al dolor del Señor. Y nos lo explica el propio Jesús en Mateo 25. «Cuanto has hecho al más pequeño de tus hermanos, conmigo lo has hecho». Así que no creas que nuestros pecados son gratis, sino que seguimos crucificando al Señor. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Ojalá que nuestros pecados sean más bien veniales que pecados graves. Ojalá que cada día nos dé más horror el pecado como agresión directa al amor que es Cristo. Cristo es quien nos ha reconciliado con el Padre. Cristo es precisamente ese grano de mostaza que nosotros sembramos en nuestra conciencia.
Cristo es también la levadura que nos transforma completamente, porque Dios quiere venir a transformar tu vida y la mía, y a través de nosotros, de ti y de mí, irá a ir transformando con su presencia nuestro mundo también. Por eso bien dice el Señor, el que no recoge conmigo desparrama. No hay dos lugares sino opuestos. O estás con Dios y en la salvación, o estás en contra de Dios, y entonces estás también con el enemigo de Dios. Fíjate bien por dónde vamos caminando y por dónde quieres caminar, para que al final de la vida, cuando seamos juzgados en el amor, podamos dar aquellos frutos que Dios pretende desde el principio del tiempo cuando pensó en ti y en mí. Aquellos frutos que se van a generar por la semilla, que es el Verbo, y por el agua que nos fecunda, que es el Espíritu Santo, para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en Espíritu Santo y en la verdad de Cristo, en la palabra. Hermanos, nos va la vida en esto. No seamos remisos, ni nos volvamos como aquellos israelitas que pusieron el oro delante de sí mismos y pensaron que ese era su Dios. Cristo ciertamente nos ha reconciliado con el Padre, a costa de su sangre, pero esa reconciliación no es forzosa. A esa reconciliación le falta tu voluntad y mi voluntad de aceptarla, de adherirnos completamente, de dejar que Dios nos transforme para volver a nosotros también ese arbusto que permita que otros hermanos más nuestros, otros hijos de Dios, también encuentren al Señor. Que Dios lo vaya permitiendo hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.